bienvenidos. Buenas noches. Queremos agradecer a todos la presencia para la presentación de este libro de Alondra López. Se llama Democracia ni un paso atrás, publicado por Puerta Abierta Editores. Nos acompaña el doctor en Derecho Mario de la Madrid. Nos acompaña también el diputado Chuy Dueñas y, por supuesto, la autora Alondra López. Antes de iniciar, me permitiré hacer una muy breve reseña sintética de semblanza de cada uno de los comentaristas del libro. Empezaré con Chuy Dueñas. Jesús Dueñas García Chuy Dueñas es diputado local de mayoría, electo de mayoría relativa por el distrito número 7 de Villa de Álvarez, Colima, por la coalición Va por Colima. Su formación académica, él es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Multitécnica Profesional y estudió el diplomado en Gobierno, Política y Administración Pública Municipal en la Escuela Superior de Derecho y Ciencias Políticas de México, así como un diplomado en Coaching Ejecutivo del Centro de Capacitación y Coaching de Guadalajara, así como el diplomado en Liderazgo Político para el siglo XXI impartido por la Universidad de Colima y el ICADEP. Es también egresado de la Escuela Estatal de Cuadros de la tercera generación. Su experiencia en la administración pública, él fue director del Instituto Colimense para la Discapacidad, asimismo fue asesor del despacho del gobernador, maestro José Ignacio Peralta Sánchez, exdirector de Participación Juvenil de la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado, exdirector de Participación Juvenil del Instituto Villalvarense de la Juventud. Y responsabilidades partidistas en el Partido Revolucionario Institucional, es presidente nacional y fundador de Rediseña México Acción Civil, exdirigente nacional del Movimiento Juvenil Mexicano Acción Civil, organización adherente al PRI nacional, y coordinador de redes ciudadanas y vinculación con sociedad civil en la región occidente durante la campaña de José Mid en 2018. Con ustedes, Chuy Dueñas. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias. Primero quisiera agradecer la invitación de mi amiga Alondra y en el agradecimiento también un reconocimiento a toda esa lucha. Es una luchadora social incansable, tengo ya algo de tiempo conociéndola y la verdad es que es una mujer muy inteligente, muy activa, muy perseverante, pero sobre todo con mucha determinación. Se plantea objetivos y traza una estrategia, traza un camino para lograrlos, y hoy pues la muestra de ello es un libro en el que seguramente le puso muchísimo empeño y le puso muchísima dedicación. A mí en lo personal es una lectura que me enriqueció muchísimo, tengo que decirlo, tengo que ser muy honesto, me la aventé en dos vuelos, hace poco en la Ciudad de México estuve por allá y en el vuelo de ida me aventé una parte del libro y en el vuelo de regreso me aventé otra parte. Es una lectura bastante interesante, yo creo que muy a lo que está pasando en la actualidad en México. Es una lectura que me encanta desde el prólogo. Es senadora quien hizo el prólogo, Mónica. Me encanta cómo hace un llamado a la responsabilidad cívica y eso para mí es determinante, es fundamental para poder lograr una democracia fuerte, una democracia que realmente se consolide. Todo lo que habla en la lectura que yo tuve oportunidad de apreciar y las reflexiones que me invita la lectura, o que me invitó a hacer en este viaje, yo lo llamaré en un viaje, en esta lectura bastante interesante, y más por la responsabilidad en la que tenemos ahorita en el Congreso del Estado, es bastante interesante. Y decía yo precisamente en la actualidad, algo que pasó hace poco fue una muestra de que la democracia, como bien lo dice la lectura, en cualquier momento se puede quebrar. Y si no estamos nosotros atentos como ciudadanos, como personas que vivimos en una sociedad, si no estamos atentos y no participamos a construir y a fortalecer el sistema democrático que tenemos en nuestro país, definitivamente se puede venir abajo, y yo creo que eso pues a ninguna y a ninguno de los que vivimos en este país nos convendría. Me voy a referir a la marcha que se llevó a cabo
para la defensa de una institución importante en México, que ha fungido como el árbitro de las elecciones durante muchos años y que, bueno, se atentaba contra la vida interna, contra precisamente la esencia de esta institución. Me parece que esa es la parte que yo más me encantó de la lectura. Creo que la fórmula es totalmente muy reflexiva, pero que además nos invita a pasar de la protesta a la participación ciudadana y por ende tener como resultado una democracia mucho más fuerte. Yo siempre he visualizado la democracia como una, y la voy a referir así, me gusta mucho imaginar, soy licenciado en Mercadotecnia y casi todo tiene que ver siempre con cómo vamos construyendo escenarios en la mente y sobre eso construir estrategia. Yo siempre he creído que la democracia la veo como una silla que se pende, que se sostiene en 4 patas y que si una de esas evidentemente es lastimada, es dañada, pues la democracia va a caer, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en este momento en la actualidad. Me encanta cómo lo demuestra también con todo lo que en la historia ha pasado, incluso refiriéndose a otras lecturas importantes de otros autores, cómo nos marca esta importante reflexión y sinceramente no podemos permitir, por eso me parece que viene en un momento ideal la presentación de tu libro, Alondra, en el que la necesitamos no dar ni un paso atrás, es todo lo contrario, es fortalecerla, es trabajar de manera participativa, de manera muy importante como ciudadanos, porque además es una responsabilidad cívica y que lo tenemos que hacer simplemente para vivir en armonía, para tener una sociedad más constructiva, más incluyente y sobre todo que nos garantice tener representantes que sean elegidos de manera fidedigna, que sean elegidos de manera transparente a través de un sistema democrático. Te felicito, Alondra, te felicito, de verdad es que entiendo que un libro se tiene que releer, es importante hacerlo, pero definitivamente la felicitación es porque a mí en lo personal me parece que viene en un momento tan importante de lo que está atravesando el país y que seguramente a muchos nos va a servir como ejemplo de lo que tenemos que seguir haciendo y de lo que tenemos que seguir fortaleciendo como ciudadanos, pero también a quienes estamos en un cargo público de representación popular, también fortalecerlo desde esa área. Muchísimas felicidades, Alondra. A continuación hará uso de la voz el doctor Mario de la Madrid Andrade. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, donde también estudió la maestría en Derecho. La licenciatura la realizó en la Universidad de Colima, donde obtuvo el premio Peña Colorada por su desempeño académico. Es autor de 6 libros, entre los que destacan el Joint Venture, Los negocios jurídicos relacionados, editorial Porrúa 2005, Contratos atípicos y conexidad. ¿Mande? Conexidad contractual. Sí, gracias. Sí. Porrúa 2016 y Los contratos civiles, publicado por Oxford 2016. Es asociado del número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, de la que fue presidente. Asimismo fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima en 2 ocasiones, 1997, 2001 y 2014, 2018, creo. Fue magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, adscrito a la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil. Actualmente es notario titular de la Notaría Pública número 9 de la demarcación Colima. Y bueno, también fue maestro de la autor. Bien, pues muchas gracias. Agradezco en primer término aquí a la autora Alondra Isabel López Alonso la invitación que me ha hecho para presentar el día de hoy el libro de su autoría, como ya se mencionó, Democracia ni un paso atrás, y también agradezco la amable presentación que se ha hecho de su servidor justamente hace un momento. Me di obviamente la tarea de revisar al detalle el libro, porque es parte de la responsabilidad que uno tiene al presentar libros. Y la verdad es que haré mi intervención en 3 diferentes enfoques.
El primero, una referencia general del libro, luego algún recorrido en segundo término de los temas que me parecen más importantes, y al final haré una reflexión de un tema que me parece que está ausente en el libro y que recomendaría que se tomara para un desarrollo posterior, justamente porque atiende a una de las interrogantes que se hacen de mayor intensidad a lo largo de toda la obra. Lo primero es que me pareció un libro muy bien escrito. Obviamente es una muestra de la habilidad tanto en el razonamiento como en plasmar las ideas de la propia autora. Eso lo hace un libro fácil de leer, un libro ameno, pero también, como ya se señaló hace un momento, es un libro en el que a todo lo largo se van haciendo referencias a diferentes autores y obras, en los cuales de alguna manera se va apoyando la autora para darle sustento a las afirmaciones que va haciendo a todo lo largo de este texto. Y eso también es una muestra de la solidez académica y de la solidez en su preparación que ha venido adquiriendo la autora a lo largo, no nada más de sus estudios profesionales, sino posteriormente, una vez haber terminado y dedicada justamente al ámbito de la política, que ha sido el de su interés desde entonces. Yo la recuerdo a ella como alumna, fue mi alumna en la facultad, y siempre fue una persona sumamente dedicada al estudio. De inmediato cobró su atención justamente estos temas relacionados con el derecho político en términos generales. Obviamente eso hizo que se retirara de otras áreas del conocimiento, y diré una especie de anécdota personal. Recién que yo comenzaba a estudiar la carrera de Derecho, temas como estos y temas como la filosofía en general me atrajeron, pero por alguna razón particular, en un momento dado me llegó una cierta inquietud y una pregunta que me hicieron reflexionar lo que realmente estaba haciendo. Y la pregunta fue: ¿y de qué voy a vivir? ¿Estos temas me van a dar para vivir? Y es que en aquellas fechas el derecho político difícilmente te habría dado para vivir. Ahora, hoy por hoy, a partir del desarrollo del derecho constitucional y otros temas colaterales, pues es un área de desarrollo bastante interesante hasta desde el punto de vista profesional. Pero, bueno, dejé para posteriores momentos incursionar en esos temas, y recientemente he estado desarrollando, me refiero a 2 años a la fecha, con mayor intensidad temas relacionados con filosofía política, filosofía moral y otros temas generales. Entonces esta es la primera parte con respecto al libro. Desde luego, bajo este esquema, recomiendo ampliamente su lectura. Es un libro que vale la pena revisarlo así, a partir también de relecturas, tal como decía aquí el diputado, porque hay que poner atención a una serie de afirmaciones y expresiones que la autora va desarrollando, que son de su propia autoría a todo lo largo de la obra, que serán frases, algunas de estas, que quedarán ahí para seguirse reflexionando, y justamente bajo ese concepto de la maternidad de esas frases, ¿no? El segundo punto es, quiero hacer una descripción general de la obra. Primero, diré que en realidad está desarrollada en 5 capítulos. Esos 5 capítulos se refieren en términos generales a la parte introductoria, en la que en realidad hace un análisis con respecto a la democracia, qué es lo que la democracia ha logrado y cuáles son realmente las vicisitudes a las cuales se ha enfrentado. En un segundo capítulo trata el tema de la crisis política en términos generales. Después se ocupa de las luchas democráticas que han estado pendientes. En el cuarto capítulo se refiere a la vía ciudadana, y en el quinto a los preludios de cambio. Y más o menos podría identificarse un hilo conductor más o menos en la siguiente forma, como lo quiero describir. Lo primero es que obviamente el interés de ella es ver
cómo se puede hacer prevalecer la democracia. No obstante que se trata de un sistema que ha sido muy cuestionado y sigue siendo cuestionado, que de hecho se ocupa de esos cuestionamientos en alguna parte de la obra, pues en realidad la humanidad no ha encontrado un mejor sistema para servir como referente en las relaciones de comunidad en los seres humanos. Y en ese sentido, el sentido de la obra es qué tenemos que hacer para que la democracia prevalezca. Y de ahí obviamente la expresión de ni un paso atrás, porque obviamente son muchas de las cuestiones que se han ganado a partir de este sistema, que no tienen que desconocerse. Y yo aquí haría una reflexión entre paréntesis: probablemente no sea exactamente un resultado positivo, aisladamente considerado el aspecto democrático, sino vinculado con una serie de figuras jurídicas y de instituciones colaterales de las cuales se nutre la democracia, que sin ellas no se podrían haber alcanzado. Por ejemplo, ella trata de entrada tres temas muy particulares que simplemente refiero. Primero, se ha potencializado el desarrollo de la libertad. Segundo, se ha mejorado considerablemente la calidad de vida, aun cuando falta mucho por hacer, pero no hay que desconocer que definitivamente la calidad de vida de la que hoy gozamos dista muchísimo en cuanto a sus mejores condiciones de las de hace inclusive relativamente pocos años. Tercero, y una parte muy importante, es el impulso al constitucionalismo y también al reconocimiento de los derechos fundamentales. Esos son como los principales logros de la democracia, independientemente de la apertura que se ha dado a la participación de diferentes actores y sectores de la propia comunidad en la toma de decisiones en el ámbito político, que pues vendría siendo uno de los efectos a lo mejor más visibles, pudiéramos decir así, de la propia democracia. Pero entonces, en este aspecto, ella dice a ver, ¿qué tenemos que hacer para mejorar a la democracia? Y entonces, de entrada, ella dice, hay que poner atención en dos flancos. El primero es qué aspectos de la democracia tenemos que conservar, y ahí es donde viene ni un paso atrás. Y tal pareciera que aquí, aun cuando no lo dice con esas palabras, habría sido interesante a lo mejor utilizar una especie de parangón en relación con los derechos humanos, del principio de no regresión, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿no? Es decir, en la democracia, siendo también un aspecto de derechos humanos, el sistema democrático al final del día también tiene que ver con derechos políticos y obviamente con derechos humanos, y por lo tanto estarían sujetos al principio de la no regresión. Entonces, lo que se ha construido y logrado en materia de democracia no puede retrocederse. Pero el segundo aspecto es, tiene defectos y qué podemos cambiar. Y ella hace a lo largo del libro una serie de críticas a la democracia que a lo mejor ahorita me llevaría mucho tiempo desarrollarlas por el tiempo que tenemos, pero si da un espacio y a partir de las preguntas de ustedes podríamos a lo mejor hacer algunas reflexiones. En este sentido, efectivamente, como dijo ya el diputado, una expresión que ella desarrolla en su libro es que la democracia puede agotarse y por esa razón nunca debe darse por sentada, como lo dice en la página 72 de su libro. Esto lo lleva, obviamente, a hacer un análisis crítico de la democracia. Las principales críticas, para efectos de esta presentación, yo las enfocaría de la siguiente manera. La primera es que es claro, a ojos vistos, que los políticos se rigen no por el bien común, sino por sus intereses personales. Y esa es una crítica muy puntual que va haciendo a todo lo largo de la obra, y por lo tanto la pregunta es, ¿cómo hacemos para que los políticos y los representantes atiendan realmente al bien común? Lo que sí no está en la obra es qué es un bien común. Pero bueno, está ahí la expresión que al final del diálogo la tendríamos que construir,
como una referencia muy clara de las disfunciones del sistema democrático. La segunda, obviamente, una pérdida de legitimidad. No se confía ni en la política, ni en los partidos políticos, y lo peor de todo es que comienza a dudarse de las propias instituciones que con el paso de los años hemos venido construyendo y que al final ya han venido funcionando, que requieren a lo mejor ciertos ajustes, pero justamente no desaparecerlas, ni un paso atrás. Ese es el sentido, básicamente. El tercer punto es que se ha venido transformando la forma como se construye la opinión pública. Y aquí hay una parte muy importante que me va a llevar eventualmente a la conclusión principal de la obra, porque esa forma de construir la opinión pública, que también ha venido poniendo en tela de juicio justamente al desempeño de los partidos políticos y de los políticos en general, de los gobernantes en general, la influencia principal está en las tecnologías de la información y de la comunicación. Ese aspecto ha dado soberanía a la opinión pública. Pero ese uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, pues tienen dos diferentes caras. Una cara positiva, que en sus orígenes se pensaban que iban a ser la panacea y que iban a permitir lograr muchísimos aspectos favorables, pero vemos que actualmente se están utilizando también, y esa es la otra cara, en sentido oscuro, opaco o incluso malévolo, vamos a decirlo así, cuando se trata de tergiversar y construir una opinión pública que dista de la realidad y que al final del día se utiliza simplemente para generar una forma de ver el mundo, una forma de ver las cosas que no es acorde a lo que está ocurriendo y a lo que realmente pudiera convenir para efectos de la propia comunidad. Y el tercer punto, que a mí me parece muy importante, es el colapso de la justicia, ese vínculo de derecho y política. Esa frase tan trillada que hemos escuchado del famoso Estado de Derecho, que no es más que la sujeción del Estado, todo lo que representa al Estado, al derecho. Ese punto me parece que es uno de los cruciales para realmente hacer prevalecer la democracia. Vemos noticias como, por ejemplo, en Guatemala, en Argentina, en Perú y en otras latitudes, se han instaurado procedimientos en contra de presidentes de la República, les han fincado responsabilidades, y en México no ha pasado absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque al final del día, la forma, y aquí hay una parte interesante, la forma como se desarrolla nuestro sistema es distinto a la forma como se desarrolla el sistema de los Estados Unidos. En los Estados Unidos pusieron desde su origen un énfasis primordial en el poder judicial, justamente como un poder que podía generar esos pesos y contrapesos en relación con el resto de los poderes, al grado desde que su origen los propios juzgadores podían separar del sistema las normas que violaran la propia Constitución, pero ese es desde sus orígenes. México apenas está comenzando a transitar ese camino por la reforma apenas del 2011, que tenemos poquito más de 10 años, ¿verdad? Y que los abogados de hace muchísimos años alzábamos la voz para que se transitara por este camino. Y la razón se debe a que el constitucionalismo francés lo que hizo fue darle un mayor énfasis al poder legislativo más que al poder judicial. Ahí se explica la diferencia, y por esa razón en sus orígenes los jueces no podían juzgar distinto a lo que la norma dijera.
al grado de que incluso los jueces tenían, en sus orígenes, tenían que remitir cuando algo no estaba previsto en la ley, el juez no podía resolver, tenía que remitir el asunto justamente al órgano legislativo para que el órgano legislativo le dijera cómo juzgar, y luego le devolvía el expediente y después juzgaba. Y por esa razón nos quedamos con la idea de que en nuestro sistema el juzgador tiene que aplicar derecho, pero no crearlo, cuando en realidad en los Estados Unidos fue exactamente al revés. Los jueces en los Estados Unidos crean el derecho desde el origen de su propio sistema. Pero esta parte, si la vemos, los gobiernos no han apoyado a los poderes judiciales, ni en los sistemas de procuración de justicia, ni en las entidades federativas, ni en el ámbito federal. Y eso yo les puedo dar datos incluso a nivel local, que en realidad nos iríamos para atrás. Entonces es un punto fundamental el que se sostenga al poder judicial para lograr la democracia, por una razón muy sencilla. Y aquí hay varias expresiones que la autora señala. En aquellos países en los cuales el sistema de justicia es fuerte, la democracia está más consolidada. Y no nada más eso, el Estado de Derecho es fundamental para un sistema económico apropiado también. Y de esto podemos seguir platicando. ¿Qué es lo que ocurre en México? Pues que justamente el desacato de la ley por parte de los gobernantes principalmente incentiva la crisis del sistema político. Así de simple. Pero este tema lleva a la autora, como tercer punto en la exposición que llevo, a sostener que el cambio de nuestro sistema democrático tiene que venir de fuera del propio sistema. ¿Y qué es que venga de fuera del propio sistema? De los ciudadanos. Y por eso el punto medular de su expresión es: tiene que fomentarse la participación ciudadana, porque es un factor de cambio. Así de simple. Ahí está la relevancia de la participación del ciudadano. El objetivo que ella persigue al escribir esta obra es justamente a incentivar y a motivar que cada vez más ciudadanos participen en la consolidación de la democracia. Ella sostiene que teniendo ciudadanos informados, participativos y organizados, de esa manera se podrá cambiar el régimen y tener mejores estadios democráticos. Y la pregunta es: ¿cómo influimos sobre los representantes para concretar el bien común? Lo que decía al inicio de mi intervención. Y yo haría aquí una pregunta que no está en la obra, pero la dejo para la comunidad. ¿Cómo democratizar un país en el que todos buscan un espacio en el gobierno o pretenden obtener de este su sustento? Y llevo a una afirmación. Esta pregunta no es cualquier pregunta, porque implica decidir el tamaño de Estado o el tamaño de gobierno que queremos. Yo he reflexionado, sin paréntesis un poquito más grande, con perdón de ustedes, sobre este tema, y la verdad es que cuando pienso en el tema de la corrupción, por ejemplo, que es uno de los problemas que se le achacan a la democracia, pues es que mientras tengamos un gobierno bastante choncho y holgado, con un montón de regulaciones, pues va a ser imposible combatir la corrupción. Mientras tengamos un Estado o un gobierno más pequeño y sean los ciudadanos, por no decir la iniciativa privada, la que se valga por sí misma y desarrolle sus propios mecanismos, va a ser bien difícil combatir la corrupción. Lo dejo simplemente como una afirmación. Pero entonces la autora dice, a ver, sí, ahí hay ya ciertos mecanismos de participación ciudadana que se han venido desarrollando a partir del concepto de la democracia participativa.
tales como el referéndum, el plebiscito, el presupuesto participativo, la propia revocación de mandato, que ya vimos que luego le ponen una serie de candados para que las cosas como que no funcionen muy bien, que digamos, ¿no? Pero el punto medular, que me parece que es hacia donde más ella se enfoca, es a lo que se conoce como la tercera democracia, es decir, la democracia digital. Se habla ya de ciudadanía digital y se sostiene que la política está en la red. Es decir, ahí está el potencial de las tecnologías, de la información y de la comunicación, justamente para incentivar la participación ciudadana. Pero ella hace una serie de afirmaciones que me parecen de la mayor relevancia sobre la democracia digital. Dice, primero, es difícil prever que la democracia digital sea total, porque no puede desconocerse o prescindirse de la democracia participativa, vamos a decirlo así, para decirlo rápido y mal, de carne y hueso. Porque en todo caso hay un problema. Si todo se digitaliza, se diluye la responsabilidad. En la medida en que siga habiendo democracia participativa de carne y hueso, pues habrá quienes tendrán que asumir la responsabilidad de las actuaciones que realicen en representación de los ciudadanos. Obviamente esto puede llevar a que se modifique la forma de ejercer la democracia. Por ejemplo, ustedes saben que se ha pensado en elecciones electrónicas, como incluso ya en algunos lugares se han realizado, pero también en participar en las discusiones parlamentarias, votando, incluso ahí ya no sería exactamente representativa, sino sería una democracia más directa, en la que el ciudadano, a partir de la emisión de sus opiniones y sus votos de las propuestas que se hagan en el seno parlamentario, pues podrá tener una mayor participación. Pero así una serie de etcéteras. Entonces, hay que crear una ciudadanía más informada, crítica y reflexiva. Es obviamente interés de ella, en lo personal, fungir como agente de cambio, impulsando la participación ciudadana por las virtudes a las cuales me he referido, pero también pone el énfasis en la necesidad del consenso sobre el ideal colectivo de democracia que se busca. Así, de esta manera, quise hacer una descripción y una disección, vamos a decirlo así, de la obra que me toca presentar. Les decía que recomiendo su lectura, tiene muy buenas referencias y además cuando uno lee un libro ahí puede encontrar otras obras que luego las consigue, las lee y se va nutriendo y aprendiendo más de lo que alguien ha escrito, ¿no? Pero les decía que quería tratar un tema que me parece que está ausente en la obra y que me parece de la mayor relevancia. Es un tema que además ha venido tomando mucho auge en los últimos años. A todo lo largo de la obra se van haciendo una serie de críticas del comportamiento de los actores políticos en la política. Pero también hay que hacer un análisis crítico del comportamiento de los ciudadanos en y fuera de la política. Y como ella pudiera constatar, si le paso, por cierto, mi engargolado, que este fue el engargolado que imprimí para leer la obra, a todo lo largo de la obra fui poniendo una palabra que es justamente a la que me quiero referir ahorita, que es que lo que está ausente en la obra es el tema de la ética política. Porque todas las quejas que podemos tener inciden en el comportamiento ético, no solo, insisto, de los políticos en la política, sino del ciudadano fuera de la política. Porque me queda muy claro que uno lleva a la política lo que es, punto. Uno no llega a la política cambiándose de cachucha.
la forma que uno fue educado, cómo se desarrolló, así tal cual uno llega a la política. La política ni te quita ni te pone, llegas exactamente igual. Pero este aspecto de la ética, que me parece de suma relevancia, quiero abordarlo de una manera muy escueta de la siguiente manera. Tenemos una serie de leyes y de normas que rigen el comportamiento en la política y en nuestra vida ordinaria. Toda esa serie de normas se pueden inscribir dentro de la corriente de la ética que se refiere a la deontología, al aspecto deontológico de las éticas del deber o las éticas de principios, que fueron desarrolladas obviamente por Kant. Recuerden que en el caso de Kant era cumplir el deber por el deber, sin cuestionar, y que obviamente el carácter moral de una cierta conducta era simplemente observar el deber por el deber, sin cuestionar. Pero también esas normas generan una serie de consecuencias al momento de ser aplicadas, generan incentivos o desincentivos, que a veces no nos damos cuenta de eso. Y eso es atender a las consecuencias de la norma. Ese enfoque de las consecuencias de la norma, pero también de las consecuencias de la conducta del político en la política, valga la redundancia, tiene que ver con el enfoque de la ética, el enfoque teleológico, es decir, la ética de bienes o de consecuencias desde el punto de vista del utilitarismo. Y hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Victoria Camps, a quien recomiendo leer, que ella dice: estas son las dos principales corrientes que más se han venido consolidando en los últimos años desde el enfoque de la filosofía moral. Pero falta un elemento que permite relacionar el deber justamente con las consecuencias, que es el tema de la virtud. Y en la ética está cobrando de nueva cuenta un auge superlativo la ética de la virtud, porque tiene que ver con la disposición, con el carácter de la persona. Y obviamente, si ustedes razonan sobre todo lo que ocurre en la política, en realidad podemos tener las mejores leyes y haber pensado en las mejores consecuencias, pero si no tenemos personas cuyo comportamiento tienda justamente a observar la norma y desarrollar conductas correctas y obviamente alcanzar el bien común, simplemente nunca lo vamos a tener. Y esa parte es fundamental. Victoria Camps desarrolla un concepto de virtudes públicas, porque lo que dice ella son públicas porque esas disposiciones, esas cualidades de la persona en realidad tienen que ver con su relación con los demás, por eso tienen que ser públicas. Y entre esas, las que identifica Victoria Camps son la solidaridad, la responsabilidad y el profesionalismo. Esas tres principales como virtudes públicas. Les agradezco su atención y quedaré a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Nos acompaña también el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Francisco Javier Rodríguez García. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Voy a hacer una breve semblanza de Paco Rodríguez. Su preparación académica: él es estudiante de la maestría en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey y estudió la licenciatura en Economía y licenciatura en Economía por la Universidad de Colima. Su experiencia laboral, bueno, ya señalé, actualmente se desempeña
como secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, con anterioridad, hasta hace muy poco tiempo, secretario del Ayuntamiento de Colima, del 16 de octubre del 2021 al 17 de octubre del 2022, diputado local electo del Honorable Congreso del Estado de Colima en el año 2021, diputado local también del Honorable Congreso del Estado en el periodo anterior, comprendido del 1 de octubre de 2018 a 30 de septiembre de 2021. Síndico municipal del Ayuntamiento de Colima por el periodo comprendido del 16 de octubre del 2015 al 15 de octubre del 2018, así como también el diputado local del Congreso del Estado del 2012 al 2015. Ha participado en diversos cursos, seminarios y talleres. Destacaré el diplomado en Planeación Estratégica en la Universidad de Colima, el seminario en Ciencias Políticas en la Universidad de Colima y el diplomado en Derecho Electoral organizado por el IFE y la UNAM. Con ustedes, Paco Rodríguez. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Gracias, Alondra, por la invitación. Un gusto y un honor compartir esta mesa con distinguidas personas y sobre todo en este auditorio. Cuando Alondra me mandó un mensaje para invitarme a presentar o a comentar su libro, inmediatamente le dije sí, sin conocer el libro y sin saber el contenido del mismo. Cuando lo empecé a leer dije, bueno, qué gran reto, ¿verdad? Porque es sin duda alguna una autocrítica a la clase política. Así lo veo yo de esa perspectiva, porque en la misma intención del libro de buscar la democracia ideal y de ir trabajando poco a poco por ella, sin duda alguna debe pasar esa autocrítica. Y normalmente los políticos o quienes intentamos dedicarnos a la política, pocas veces se nos da la autocrítica. Normalmente siempre hablamos de que todo nos va bien, que tenemos buenos resultados, de que cumplimos nuestras metas y todas circunstancias. Pero el leer esta iniciativa, esta propuesta académica, metodológica y sobre todo de reflexión, pues nos deja sin duda alguna en un campo filosófico muy importante. La deontología nos indica sin duda alguna cómo podemos hacer estrictamente lo necesario, sin salirnos de ninguna norma, y hacia allá es a donde debemos de caminar la clase política, ¿no? También me llama a la reflexión la parte de que pues seguimos siendo un sistema político de caciques, o sea, hay que decirlo con toda la verdad y en todos los sentidos, aunque ha habido avances democráticos como lo narra el libro, el derecho, el voto de la mujer, el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, que han sido avances, muy perfectible todavía, pero bueno, avances importantes, entre otros grandes retos democráticos que se han dado en los diferentes congresos de la Unión y el congresos locales, pero la verdad es que seguimos teniendo un sistema clientelar y seguimos teniendo un sistema de caciques que se va desde el cacique mayor, desde la Presidencia de la República, hasta los caciques o miniscaciques en los estados y en los municipios, pasando por los distritos locales. Y lo digo con eso porque es el principal reto que invita este libro, invita a esta reflexión. Yo lo he vivido en los dos distritos locales que me ha tocado competir. Uno de ellos combinaba la zona norte de Colima, una zona donde la sociedad, pues, o la ciudadanía está más informada, que tiene un nivel socioeconómico más alto, y combinaba con otro municipio que es Cuauhtémoc, pues, predominantemente rural, con sus comunidades, y muy contrastante ese distrito. Pero también lo viví en el distrito 2, donde también compartíamos la zona, de alguna manera, centro, y la zona del sur de las Albarradas, las Torres Quinteros, pero con también lomas de circunvalación. En ambos nos encontramos electores distintos y en ambos la verdad que se quiere hacer el intento de llegar a platicar y toca uno las puertas y los invita a los jardines o fuera de una casa a platicar y son pocas las personas que salen a escuchar la propuesta de un político. Cansadas, sí, cansadas, muy cansadas de tantas promesas incumplidas, sí, sin duda alguna, pero también esa falta y esa apatía que lo narra ahí el libro, entre otros retos, la apatía ciudadana, ¿no? Y esa apatía la encontramos desde el sector popular, en las clases medias, bajas, económicamente hablando, culturalmente hablando, como también en las clases altas. Sabemos que hay un electorado de la zona norte donde podemos llegar a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, pero que difícilmente nos abren una puerta, que difícilmente podemos llegar y tocar y decir, oye, me quiero presentar, soy fulanito de tal y quiero tu voto. Y si bien nos va, nos abren y nos regañan, nos dan una buena relajada en ese sentido, ¿no? Entonces, esa cuestión crítica de la apatía
que narra este libro es sin duda ese gran reto que tenemos hoy en nuestra democracia, ¿no? Cómo alejarnos de las prácticas, como también ahí lo dice, las prácticas partidistas o partidocráticas, en donde seguimos con métodos clientelares, con métodos de dádivas, con métodos de programas sociales, de levantando padrones, de llevar a la movilización a la gente y todo ese tema. Pero ¿cómo vamos a avanzar si finalmente llegas a una u otra reunión y finalmente está esa apatía, ¿no? O sea, yo creo que también me queda mucho una frase que ahí cita Alondra de Víctor Hugo, donde dice que la sociedad es responsable de la sombra que produce, y creo que es en muy buena parte esa circunstancia. No justifico el actuar de los políticos, pero creo que si nos vemos inmersos en esta sociedad, creo que ahí es donde está, hay una corresponsabilidad sin duda alguna, en donde la ciudadanía permite que las prácticas se sigan reproduciendo elección tras elección, y donde también hay políticos que nos seguimos eternizando en los puestos públicos gracias a que entendemos y buscamos una forma de operar en la política, ¿no? Pero por eso, cuando iba como a la mitad del libro, ya le quería hablar a Londres, mejor dame chance y voy y te aplaudo. Pero pues no, aquí estamos, porque también me gustó mucho otra frase, y la que me animó finalmente por aportar un poquito en esto es de que el día en que nuestros políticos no le teman al diálogo ni a la transparencia, pues en ese día tendremos que no se tenga nada que esconder. Ese día pues creo que vamos a ir avanzando en la democracia. Y pues esa frase me dio el valor para sentarme aquí y con toda la transparencia poderles decir que efectivamente la clase política nos hemos equivocado, pero que sin duda alguna también necesitamos que la ciudadanía exija más, que la ciudadanía se prepare más, que la ciudadanía se informe más, que tenga más esa libertad. Y sabemos que va a ir avanzando porque los jóvenes van desplazando al electorado viejo, y no porque el viejo sea malo, pero porque los jóvenes traen otras herramientas tecnológicas de información, de conciencias, de libertades, y necesitamos que los jóvenes participen más. En la medida en que los jóvenes van participando y no tienen esa apatía hacia la política y hacia los políticos y hacia los partidos mismos, tendremos, yo creo, una democracia más sincera, más honesta, que se preocupe realmente por el bien común y no por los bienes particulares que luego terminan por actuar de una manera, tomar decisiones en la política. Muchas gracias, Alondra, por esa reflexión, y felicitarte por esta propuesta académica que nos dejas a los políticos. Muchas gracias. Bien, haré una muy breve semblanza de la autora a la que nos convoca, que por cierto, un paréntesis, cuando Miguel Uribe, el director de Puerta Abierta Editores, que aquí nos acompaña, Juan Carlos Reyes y un servidor, ideamos o soñamos con la creación de la editorial de Puerta Abierta, precisamente era un poco soñando con este tipo de presentaciones, con este tipo de encuentros, en donde no haya compartimentos estancos, donde podamos convivir visiones, y por eso el nombre de la editorial, que a Miguel fue el creador del nombre de Puertas Abiertas. Precisamente a mí me parece que es fundamental en una sociedad como la actual, precisamente que más allá de la polarización pueda haber ese diálogo, y en ese sentido felicito a Alondra por haber convocado a los presentes y a los comentaristas. Alondra López Alonso es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Comenzó su acercamiento con la política desde la representación estudiantil, desde la secundaria, creo. Su currículum incluye una sólida y ascendente participación partidista, ocupando diversas posiciones en estructuras internas de institutos políticos. Es columnista y conferencista. Se ha desempeñado como consultora en el área de comunicación. Asimismo, ha colaborado en investigaciones con temas de participación ciudadana y democracia, y es autora de Democracia ni un paso atrás. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy y darnos un poco de su tiempo, y en especial a quienes me acompañan también acá al frente, que son personas que admiro mucho, que me he encontrado a lo largo de mi trayectoria tanto política como académica, y que admiro sobre todo por su perseverancia, tenacidad y liderazgo en cada uno de sus ámbitos, ¿no? Que son muy distintos, y sobre todo el académico con el político, la verdad es que es muy distinto. Yo estuve en alguna etapa de la vida también, como el doctor Mario, indecisa sobre qué iba a hacer,
por poco y me quedo del lado del lado del bien, ¿no? Del lado de lo académico, pero ni modo, aquí estamos luchando por tratar de converger estas dos vías, ¿no? Que son mis dos grandes pasiones, la literatura, los libros que me gustan desde pequeña, y la política. Me da mucho gusto también que esté mi mamá Irma aquí, porque yo crecí en una papelería, su papelería, que se llama Papelería y Regalos Alondra, y aparte ella trabajó en una biblioteca y ella me llevaba, ¿no? Entonces la biblioteca se convirtió en mi refugio, mi segunda casa, y en algún momento la cerraron porque consideraron en el pueblo que no era importante tener una biblioteca, y yo agarré de refugio la papelería y ahí agarraba mis libretas y unos libros que quedaron de la biblioteca que me los dieron, ¿no? De contrabando, supongo, y yo le sacaba copias aparte, ¿no? Los que me gustaban también. Creo que le causé muchas pérdidas por ahí a la papelería entre tanta copia de libros que saqué y que me llevaba a mi recoveco para ir a leerlos, pero bueno, de algo sirvió, ¿no? Vemos los frutos el día de hoy. Entonces le agradezco mucho por estar aquí, a mi mamá Gladys también, que no pudo estar presente, y a mi hermano Noel, que no pudo estar presente tampoco porque está en otro estado, pero que siempre me apoyó y quien siempre creyó en mí. Cada que le decía voy a hacer esto, él me decía, ok, va, solamente dime cómo, ¿no? Y siempre me apoyó y me acompañaba a los eventos, entonces le agradezco muchísimo a la distancia. También a quienes me ayudaron a hacer revisiones del libro, gracias por su tiempo, Cristóbal, Ale, a Claudia, que por ahí anda, no me lo revisó, pero me ha apoyado siempre, entonces también muchas gracias. Y terminando con los agradecimientos, me han preguntado en qué momento se me ocurrió escribir un libro, y bueno, todo comenzó en la secundaria Reyes Heroles. Me pidieron hacer mi plan de vida y yo por ahí puse que iba a hacer política y que iba a escribir un libro a los 35 años. Qué bueno que me adelanté por ahí unos. Tengo el día del 27, cumplo años el 4 de mayo, soy Tauro, por ahí quieras saber. Y bueno, pues fue algo que yo ya tenía en mente desde hace bastante tiempo. Y el tema siempre lo estuve buscando, ¿no? Estaba como con esta idea de encontrar cuál tema me iba a despertar esa pasión. Y un día en la clase de Filosofía del Derecho con el doctor Luis Moreno, por cierto, una persona muy capaz, estábamos debatiendo sobre las formas de gobierno. Entonces él nos pidió separarnos en 3 grupos y elegir cuál forma de gobierno apoyamos cada uno. Nos separamos en 3 grupos casi en partes iguales en el salón, y a mí me llamó mucho la atención porque pues yo dije, ¿qué onda, no? Uno demócrata de hueso colorado, pues dice, oye, ¿por qué te vas a apoyar la monarquía? ¿Qué te pasa, no? En un entendido de no una monarquía constitucional, sino refiriéndose a una monarquía absoluta, ¿no? En ese sentido estamos. Entonces, le pregunté a cada uno de los compañeros si se habían ido a los otros grupos por afinidad, por platicar, etcétera, y me dicen, no, ¿sabes qué? Es que a mí sí me gusta monarquía, ¿no? Adiós las libertades. Y yo dije, bueno, entonces en ese sentido me llamó mucho la atención y caí en la conclusión de que simplemente estaban tan desencantados con la democracia que estaban tratando de probar otras cosas, y en mi mente se quedó un sentido de alarma, un llamado a la alarma, porque me di cuenta de la gran vulnerabilidad que tenía nuestra forma de gobierno, la forma que hoy nos rige y la que tantos legados nos ha dado, aunque tal vez el día de hoy, como ya nacimos con ellos, no los veamos, no los reconozcamos. Entonces de ahí salió el tema, y que sería más o menos por qué debemos defender a nuestra democracia y cómo hacerlo en el contexto actual, ¿no? Que ese fue un tema que después le fui agregando poco a poco. Y prácticamente el libro se divide en los bloques que ya expuso perfectamente bien el doctor Mario. La verdad es que yo traigo acá mis notitas y casi le diría lo que dijo mi compañero, ¿no? Es muy similar. Obviamente con su ojo académico pues sabe rescatar las ideas principales de un libro, entonces ¿qué les digo? Pero bueno, sintetizando un poco también en ánimo de no ser repetitiva, o más bien por ahí me voy por el lado de la anécdota. Este libro lo empiezo a escribir en el 2018, después de una derrota electoral, ¿no? En el 2018, en un año muy curioso en el que muchos teníamos proyectos políticos que no cuajaron, que fue la ola de
de Morena, y en donde Paco sí resultó electo diputado. Y después de ese periodo de quedar, ¿no?, después de participar en un proyecto político y quedar un poco en el desquehacer, me puse a escribirlo. Ya traía el tema y por ahí nos fuimos, ¿no? O sea que las derrotas no vienen en vano, todo pasa por algo, y ahí me fui y comencé a escribir el libro. Le agarré una mesa a mi mamá que tenía ahí en la parte de abajo. Tuvimos ahí una discusión porque me llevé a mi cuarto, porque esa iba a ser la mesa en donde yo iba a escribir mi libro, y por ahí me puse, ¿no? Todas las noches, jueves y sábados sobre todo, que eran las veces que salían de fiesta, mientras ellos se iban, mi hermano y mi madre, yo me quedaba a escribir mi libro, ¿no? Y así poco a poco se fue cuajando hasta que conocí a Salvador Silva y me dijo, ¿sabes qué? Yo te lo publico. Y la verdad le agradezco muchísimo tanto a Salvador, ese agradecimiento me faltaba, como a Miguel, porque literalmente me abrieron la puerta, ¿no? Yo estaba con mi libro porque lo empecé a escribir sin tener dónde publicarlo, ya casi terminado, y no sabía dónde rayos lo iba a publicar. Entonces ellos me dicen, ¿sabes qué? Nosotros lo leyó, le gustó y me dijo, nosotros te lo publicamos. Entonces ya ahí con la certeza de tener en dónde se iba a publicar, le fuimos continuando, le fuimos avanzando, y como dice Chuy, la verdad es que lo complicado no fue escribirlo, lo complicado fue revisarlo y revisarlo otra vez y volverlo a revisar y que otra persona lo revisara y otra vez. La verdad es que es una experiencia muy grata y el tema sí te tiene que apasionar bastante, pero sí fue tal vez un proceso más largo del que yo sinceramente imaginaba. Entonces, ya pasando ahora sí a la materia del libro y dejando la anécdota atrás. Bueno, pues el libro efectivamente está dividido en esos bloques, y a mí lo que me gustaría rescatar de lo que se comentó, porque insisto, el doctor Mario la verdad es que lo dividió perfectamente, es esta parte de la opinión pública. El libro habla precisamente de la crisis de legitimidad que vivimos, y la crisis de legitimidad se entiende como una crisis de percepción, no es una cuestión de percepción. Y por eso metimos mucho el tema de la opinión pública, porque la democracia ha tenido estos fallos o estos vicios desde que se concibió. La corrupción, la impunidad, la falta de transparencia son temas que ya venía arrastrando y que incluso son materias en las que hemos venido avanzando en los últimos años, ¿no? El tema o el problema no está ahí, sino en el cambio del contexto en el que vivimos, en específico la entrada de las nuevas tecnologías, los cambios en los ciudadanos, desde la materia educativa, desde la calidad de vida, las formas de trabajo, los cambios también incluso en las tendencias como la juventud y la feminidad, que también han entrado en esta nueva era y que han cambiado radicalmente la forma en que se comporta la sociedad. Muchísimos cambios en varios sectores y ámbitos del humano que han impactado a lo político, es decir, el cambio o el empuje el empujar al sistema al cambio viene desde afuera de lo político. Entonces, eso lo tratamos de dejar muy claro en el libro, porque precisamente esa es la prueba viviente de que los ciudadanos o la sociedad somos un factor de cambio. Y lo estamos viviendo hoy en día con el cambio en la forma en que nos comunicamos, ¿no? Ya lo hablaban desde el siglo II, es un tema viejo, la soberanía de la opinión pública cobra muchísima relevancia, y ya lo decía Gasset, todo desplazamiento del poder, todo cambio de imperantes es a la vez un cambio de opiniones. Nuestra opinión está cambiando porque fluctúa muy rápidamente, y la dinámica en que funcionan nuestras comunicaciones y la opinión pública ha venido a cambiar la forma en que se hace política, por lo menos en la forma de comunicar. Es decir, podrá faltar todo en una administración, en un gobierno, pero la foto no. Entonces, efectivamente, se ha metido más prisa a ese ámbito, ¿no? La manera en que nos comunicamos. Ese tema me parece bastante importante, porque que el sistema haya cambiado de esa manera no quiere decir que necesariamente sea para bien, y ahí es donde entramos los ciudadanos como un factor relevante. Es decir, tenemos unas nuevas tecnologías que nos llevan a tener una comunicación más rápida y que implica que el gobierno actúe de otra manera, pero este proceso, que justamente en un inicio pensamos que iba a ser la panacea, como ya lo menciona el doctor Mario también, no necesariamente ha continuado por el mismo rumbo. Es decir, en un inicio se creyó que las redes sociales o el internet
iban a generar la democratización de la información, iban a hacer una comunidad global en donde todo iba a ser bonito, en donde se iba a fomentar la participación ciudadana, y en donde todo el mundo iba a tender a ser mejor, ¿no? A nutrirse como comunidad. Desgraciadamente, y lo vemos muy claramente con las redes sociales, no ha sido así, ¿no? La misma sociedad de consumo que ha hecho, sinceramente, hace que estemos pegados al celular, pero no necesariamente consumiendo contenidos de buena calidad, ¿no? Estamos viendo TikTok, nos mandamos videos y todo eso, y por lo menos yo sé de muchas personas que leían mucho, que el índice de lectura de los libros ha bajado muchísimo, yo me cuento entre esas personas. O sea, antes si leía un libro cada 2 semanas, olvídense, o sea, ya no pasa. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo otro tipo de contenido, y es un tipo de contenido más simple. ¿Qué hace eso? Que nuestras ideas sean más simples y que aparte nos dejemos llevar más por los extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque un extremo vende más, una idea radical en las redes sociales vende mucho más. Y ahí entramos a otro tema que ya se vuelve un peligro para la democracia, ¿no? Que es la polarización de la ideología. ¿Por qué? Porque en las redes sociales lo que está pasando es que ya no solamente no te están informando o no estás consumiendo contenido de calidad, sino lo que está pasando es que estamos consumiendo más extremos políticos. La extrema izquierda y la extrema derecha venden mucho más que los centros. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente el centro es lo que se acerca más a la verdad. Sí es más aguado, sí es más gris, sí es menos llamativo, pero es el que se acerca más a la realidad. Entonces, el libro en especial, creo yo que tiene una esencia de centro, o que por lo menos lo intenta, porque estoy convencida, no nada más en el ámbito político, sino en el mismo ámbito académico, que cuando se logra tener objetividad, normalmente es más fácil optar por un punto medio que por un extremo, y el tema es que las redes sociales no nos lo están permitiendo porque no es lo que vende. Incluso las banderas políticas más famosas hoy en día, y no es que estén mal, pero simplemente las banderas más famosas políticamente hoy en día son posturas que generan menos consenso. O sea, lo que genera menos consenso es lo que se prioriza en la agenda de redes sociales, en vez de poner la atención en lo que sí genera consenso, ¿no? No quiere decir que eso esté mal, pero sí estamos desplazando temas que sí nos generan una unidad y un consenso. Y ahí quiero poner atención en otro tema que creo que también falta un poco abundar, que es en cuando hablamos de que la ciudadanía debe permanecer informada, participativa, organizada, y luego se agrega un punto muy importante, que es que formulemos una estrategia colectiva para poder lograr un objetivo común, ¿no? Y ahí hay 2 factores bien importantes. Uno, la estrategia, es decir, si vamos a participar, si vamos a organizarnos, hay que hacerlo de manera estratégica. Y 2, hay que tener un objetivo común, y eso incluye lograr un consenso. Y ahí viene la parte más difícil de todas, porque en México, como en muchos otros países de América Latina, tenemos un gran nivel de desigualdad. Y no nada más la desigualdad entendida como quién tiene más dinero en el banco que otro, sino en nuestras formaciones académicas, en nuestra cultura política, en todo eso que nos forma más allá de lo material. Hay un gran nivel de desigualdad, y eso nos hace distanciarnos muchísimo. Simplemente en México tenemos a unos estados del norte y a unos estados del sur que piensan y viven totalmente diferente. Entonces, esa desigualdad hace que sea muy complicado que nosotros logremos fijar un objetivo común. No llegamos a consensos ni siquiera del punto a donde queremos ir, porque una cosa es dudar sobre en qué te va a hacer ese punto, ¿no? Si te vas a ir caminando, si te vas a ir en bicicleta, si te vas a ir en moto, lo que quieras. Pero otra cosa muy distinta es querer ir a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo, o al revés. Eso es muy, muy complicado. Entonces, si en México no logramos primeramente lograr trabajar para emparejar ese nivel de diferencias, para lograr matizar esa desigualdad, va a ser muy complicado que logremos mejorar nuestra democracia. ¿Por qué? Porque nos estamos peleando todo el tiempo y nos enfocamos en aquellos puntos en los que no estamos de acuerdo, en vez de enfocarnos en los que coincidimos. Y ustedes dirán, bueno, pues en todos los países se pelean, y en todos los países y en las democracias avanzadas incluso son más bien bipartidistas, siempre hay estas diferencias. Pero si ustedes se fijan bien y buscan los planes de gobierno de cada uno, esos supuestos polos opuestos, se van a dar cuenta que ya en la ejecución no son tan distintos, ¿eh? O sea, no se va uno
oye, vamos a tener un total estado de bienestar y otro, no vamos a tener nada. No, realmente ya en la ejecución sus planes son muy matizados, no son un nivel de diferencia astronómico el que tiene cada uno. ¿Por qué? Porque son países más desarrollados en donde si alguien dice una disparatada total, olvídense, ya tienen que renunciar. O sea, entonces, ¿qué pasa en los países de América Latina? Bueno, la ciudadanía es distinta y ahí me ligo mucho con lo que comentaba Paco y también con lo que comentaba el doctor Mario, que es, si ocupamos trabajar en el factor ciudadano muchísimo. Efectivamente, y en el libro lo explicamos o lo comentamos de esta manera. Obviamente hay responsabilidad de la clase política y ha llevado muchísimos años como siendo un lastre de este país, pero también los ciudadanos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Hay una responsabilidad cívica que nos llama y nosotros no podemos simplemente renunciar a ella y pensar que el actor ciudadano no influye en la forma de gobierno que tenemos, ¿no? Decían, hay una frase que dice, cada pueblo tiene el gobierno que merece, y en parte eso es muy, muy real. Ocupamos nosotros trabajar en nuestra formación, en informarnos, en organizarnos, participar y entender que tenemos esa responsabilidad, porque cuando uno se hace más responsable de sus deberes como ciudadano, en automático va a ser un ciudadano más crítico del sistema. Eso es natural, porque cuando tú dices, oye, yo soy un ciudadano que paga mis impuestos, yo soy un ciudadano que está cumpliendo, bueno, quieres un gobierno que cumpla también, más allá del paternalismo y de la dádiva, que lo ligo también con algo que dice Paco, que es bien, bien importante. Uno a veces quiere llegar y hacer política y dices, no, pues yo voy a irles a platicar mis ideas y voy a llevar acá mi pizarrón y les voy a mostrar aquí más o menos cómo. La verdad es que luego la gente sí no te pela. Uno va y toca puertas y si no llevas algo para dar, luego no te abren, nadie va. Entonces, dice uno así como, ¿no? Y más allá del apoyo social, que es importante también trabajar, más allá de eso, uno también de verdad ya con las ganas de expresar sus ideas y de buscar formar redes de colaboración, y es bien complicado en ciertos sectores que te abran la puerta para eso. Entonces, la responsabilidad viene de las dos partes y se deben trabajar los dos aspectos. Ahora, este cambio político del que hablamos sí tiene que venir desde afuera del sistema, porque al final también es una realidad que quienes están en el sistema, quienes de cierta manera se ven beneficiados por él, difícilmente van a cambiar si no hay una exigencia externa. Es como si uno va a un salón de clases y el profesor simplemente no te pide la tarea, pues igual no la haces, ¿no? No hay una exigencia, no hay esa presión y ese castigo también del que hablaba el doctor Mario, esas consecuencias más allá de la norma. En el ámbito político tampoco hay consecuencias, porque uno puede ser corrupto y de todas maneras a la siguiente elección votan por él, ¿no? O uno tal vez no hizo su chamba, no fue a las sesiones del Congreso, o no sé, etcétera, y de todas maneras votan por él. Entonces, o ella, ¿no? Entonces, ahí sí es bien, bien complicado y sí tenemos que llamar a esa conciencia colectiva. Y en fin, yo creo que en este momento, más allá del tema de la democracia, ya hablamos que hay problemas que se escapan a este ámbito, que tienen que ver precisamente por la forma en que se ha venido ejerciendo la política en este país. Problemáticas tan graves como el tema económico. México tiene muchísimo potencial en esa materia. Hay un libro bastante padre que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y justamente habla de la importancia que tienen las instituciones políticas para generar un desarrollo económico en los países, y ahí cobra muchísima importancia el Poder Judicial, por lo cual me parece muy, muy padre que haya tocado ese tema, porque efectivamente el tener normas y que aparte en ese estado se respeten y el tener un Poder Judicial fuerte no solamente abona a la política o a la democracia, sino que también abona a otros ámbitos como la economía, y al final si la economía está bien, los individuos están bien, y si los individuos están bien y se desarrollan, van a exigirle más a su sistema político, entonces todo se vuelve un círculo vicioso que funciona y funciona, ¿no? Entonces ahí también yo creo que es otro tema excelente que tocaron.
Y el otro tema sería la seguridad, ¿no? El temas de seguridad y la cruel violencia que vivimos, yo creo que todos lo tenemos muy presentes, es precisamente por la falta de políticas públicas por años y años, no es de ahora, años y años de dejar hacer y dejar pasar. Hay una parte del libro de El poder de las masas, me parece, de Ortega y Gasset, que habla precisamente de la guerra y la paz, y me llama mucho la atención cómo él plantea que la paz, la rebelión de las masas, gracias, ya estoy como Peña Nieto, la rebelión de las masas, que él plantea que la paz, al igual que la guerra, es un invento, que es un constructo social sumamente complicado, el cual obedece obviamente a una necesidad humana, ¿no? La guerra, por ejemplo, obedece a la necesidad de resolver conflictos, ¿no? Y obtener poder. Cuando tratamos de suplirlo por un sistema de paz, se vuelve bastante complejo, y él dice algo muy interesante, dice, para lograr la paz, digo, después de muchas reflexiones, ¿no? Para lograr la paz uno tiene que implementar más esfuerzos y más mecanismos complejos, incluso que los que se emplean para la guerra, ¿no? Entonces ocupa más recursos, ocupa más mecanismos complejos, ocupa una serie de normas sociales, jurídicas, etcétera, que generen un entorno que propicie la paz. Entonces el trabajo para lograr la paz tiene que ser multidisciplinario y tiene que venir de muy diversos enfoques, promoviendo el desarrollo humano, promoviendo el desarrollo económico, promoviendo incluso el desarrollo físico, para poder ahí desquitar un poco de la energía que nosotros tenemos, que al final obedece a un instinto de violencia humano que se tiene, que de alguna manera tiene que salir. Entonces, el no hacer todas esas cosas que debíamos hacer nos está pasando factura hoy en día, y digo, yo lo tengo muy presente porque cada que abro Facebook me aparece por ahí una persona fallecida, lamentablemente, y sí es un tema que debemos tener bien presentes, porque al final es el país que todas y todos hemos construido, ¿no? Y eso yo creo que nos debemos de llevar de reflexión, cómo abonamos, pero también teniendo esta idea de que podemos mejorar y que podemos llevar las cosas a mejor. Y ahí me llevo o finalizo apelando a una reflexión que da Gabriel García Márquez en el final de 100 años de soledad, un final épico, pero un final de condena, y un final al cual le da un revés en su discurso de aceptación del Nobel de 1982, y en donde nos llama él a creer que todavía somos capaces de construir una utopía contraria, y él dice una nueva y arrasadora utopía en donde en verdad sea cierto el amor y la felicidad, muy romántico, pero adaptándolo a este nuevo contexto, diríamos que una nueva utopía en donde la democracia tenga una segunda o una tercera oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. Y pues gracias, vamos a pasar a hacer un brindis, te dejo acá. Bien, pues están cordialmente invitados al brindis. Por cierto, los libros están a la venta, el precio normal es de 200